Gobierno de la Mañana, gobierno de la Z101, siendo las 9:19 minutos en este día martes 2 de abril. Vamos avanzando, es el momento de recibir un visitante muy especial, muy apreciado por nosotros en su condición de político activo, también de su experiencia en el servicio público, sobre todo en un puesto tan importante como fue en su momento dirigir el Pleno de la Junta Central Electoral en diferentes momentos importantes, también en su condición de abogado, de conocedor de las leyes y ahora en su condición de coordinador del sector externo de la Fuerza del Pueblo. Y en un momento en que ya después del feriado de la Semana Mayor, bueno, pues retomamos la velocidad hacia la campaña. En su última visita aquí dejó, recuerdo, pues algunas palabras interesantes que después fueron remarcadas bastante en las redes sociales, así que esperamos que disfrute él y ustedes también, nuestra audiencia, esta interesante entrevista con las preguntas y respuestas de Roberto Rosario Márquez. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Bueno, para mí es difícil estar aquí en esta constelación, ¿verdad?, de estrellas. Trataré de aprovechar esa luz, ¿verdad?, a ver si puedo aportar algo en esta conversación y referirme a los temas de interés de su amables radio escucha. Así que empecemos de una vez poniéndome a sus órdenes. Vamos arriba, Rosendo, el hombre vino con el bate listo. Bueno, para nosotros siempre agradable, un honor recibirle aquí en el Gobierno de la Mañana. Don Roberto, usted hizo un pronóstico en su última comparecencia aquí en este programa sobre lo que serían los resultados de las elecciones municipales. Eso parece que no se cumplió. Dice Omar Fernández ahora que ustedes se descuidaron. Nos gustaría saber si usted tiene... Un paréntesis, fue el único que acertó cerca del número de la abstención. Bueno, sí, de la abstención. Sí, pero en cuanto a los posibles resultados, el doctor Roberto Rosario habló de una cantidad, por ejemplo, de alcaldía, que no fue posible. Ahora, ¿ustedes tienen el mismo nivel de optimismo para las presidenciales? Y sobre todo, nos gustaría que usted nos oriente aquí sobre cuál sería el propósito de la próxima visita a la OEA en Washington. Bueno, en primer lugar, ciertamente nosotros veíamos un panorama más, digamos, más alentador para la oposición de cara a las elecciones pasadas, y tal como vaticinamos, entendíamos que la Fuerza del Pueblo iba a tener aproximadamente unos 25 alcaldes y que de igual manera el PLD también iba a tener como partido y el PRD otras alcaldías, y que esa participación iba a dejar el mapa electoral en otras condiciones. Lamentablemente no fue ese el resultado. Y esto así debido a que el gobierno dominicano y su partido, en este caso el Partido Revolucionario Moderno, hizo dos elementos importantes. Primero, desarrolló una estrategia dirigida a provocar una abstención electoral en un amplio sector de la votación que se suponía que participaría en el proceso, porque se veía un nivel de agitación y de motivación en la población que nos iba a llevar, digamos, a una votación de aproximadamente un 60%. Nunca creí que votara un 70%, pero siempre sí pensé que iba a votar un 60%. Por demás, hubo errores indiscutibles en la parte que tiene que ver con la dinámica de la concreción de la alianza electoral Rescate RD, que afectaron a todos los partidos por igual que formamos la misma, al PRD, al PLD y a la Fuerza del Pueblo. Para solo poner un ejemplo, aquí hay lugares como Cajabón, donde lo que se está discutiendo sí se perdió por un voto, para solo poner un ejemplo. Hay otros lugares, como en el caso de María Trinidad Sánchez, donde hubo una o dos alcaldías, donde la diferencia fue, en Cabrera creo que fue de 1 o 2 votos. De igual manera también hubo otro municipio allá que se pudo haber ganado y no se ganó. Y si te vas también al caso de la provincia de San Cristóbal, hubo por lo menos 2 o 3 municipios importantes que con una buena mecánica de alianza se pudo haber ganado. Incluso hay municipios donde la oposición dividida sacó el 56% de los votos y perdió, como es el caso de Jaina. O de igual manera lugares como Barahona, donde la oposición dividida también sacó más del 50%, creo que el 55% de la votación, y perdió. Y así te pudiera mencionar una buena cantidad de lugares donde lamentablemente la falta de la concreción de una alianza más eficiente, y no estoy culpando a ningún partido, lo estoy viendo
la alianza como conjunto, no permitió que tuviéramos un mejor resultado electoral de cara al gobierno. Y eso de alguna manera no necesariamente marca el panorama electoral de cara a mayo, porque si te das cuenta, en términos de votación general, ¿cuál es la situación del Partido Revolucionario Moderno? El Partido Revolucionario Moderno ahora que está tratando de convertirse en un partido consolidado de vocación mayoritaria. Si nos vamos al año 2012, el PRD, que es el PRM de hoy, me refiero a esa ala del PRM que evolucionó, del PRD que evolucionó en PRM, hasta ese momento ellos tenían más o menos una votación de 1 millón y algo de votos. En el 2012 le subieron a esa votación 77.000 votos adicionales a lo que tenían y llegaron a 1.900.000 y algo. Posteriormente, o a 1.700.000 y algo. Posteriormente, cuando fuimos en el 2016, lograron subir un poco más y si no me equivoco sacaron 100.000 y algo, creo que 120.000 y algo de votos adicionales a los votos tradicionales del PRD. Ahora, si nos ubicamos en las elecciones que se realizaron en febrero pasado, el PRM como partido está rondando más o menos 1 millón y pico, y con los aliados, si no me equivoco, creo que llega a los 2 millones, 1.100.000, algo por ahí. ¿Qué quiere decir de eso? Que el PRM ha estado en su mejor espacio político, rondando una votación que lo sitúa en su crecimiento en un espacio político interesante para la oposición. Un elemento común de cada una de esas elecciones es que toda esa votación del PRM, las más altas, siempre ha sido con votaciones bajas. Cada vez que se ha producido una votación del 70%, del 69%, el PRM no ha logrado llegar al umbral del 50%, y además de eso, la fuerza, en aquel caso de gobierno, hoy opositora, habían obtenido un mejor resultado electoral. La lectura que nosotros vemos de lo que es la participación del proceso electoral de ese partido es que ellos, en tanto más alta es la votación, más bajo es su resultado. Lo que significa que tienen un piso y un techo electoral claramente definido. La oposición, en sentido contrario, mientras más baja es la votación general, más bajo es su resultado. Mientras mayor es la votación electoral, es mejor su desempeño. Desde esa óptica, en las elecciones que se dieron ahora, en febrero, el PRM, la diferencia entre el PRM y la oposición, no en alcaldías, porque si vamos a alcaldía, el PRM logró mantener las alcaldías que tuvo y logró cooptar aproximadamente creo que 17 alcaldías más o menos adicionales a las que tenía. Las que compraron. Entonces, en esas alcaldías que tuvo el PRM, digamos, no logró una variación sustancial en su correlación de fuerza actual. Pero en la votación general solo logran, en su mejor escenario y llevando toda su gente a votar, solo logran incrementar creo que unos 200.000 votos adicionales. ¿Qué quiere eso decir? Que lo que dijo el presidente de la República el lunes inmediatamente después de las elecciones es la verdad. Al presidente se le zafó ahí, en mi humilde opinión, se le zafó un acto de sinceridad estratégicamente incorrecto para sus resultados. El presidente dijo que las elecciones habían sido normales, que lo único que hubo fue que ellos sacaron y llevaron a su gente a votar y que la oposición no sacó y no llevó a su gente a votar. Y tiene razón el presidente de la República. 1.747.822 votos. PRM. Fue la votación del PRM. ¿Qué quiere decir? Perdón, escúcheme, para concluir. La afirmación del presidente Abinader es correcta. Su éxito radica en que ellos sacaron y llevaron su gente a votar y en que, según dice él, la oposición no llevó a su gente a votar. Si la oposición lleva entonces su gente a votar, eso significa entonces que tendremos un resultado diferente. Ahora bien, ¿cuáles fueron los factores que
crearon las condiciones para que eso no ocurriera. Bueno, ya ese es otro tema de discusión. Pero quería colocar el asunto donde debemos colocarlo para que la gente no entienda que esa percepción que ha querido crear el Partido Revolucionario Moderno de la invencibilidad de ellos, de su superioridad electoral, no es cierta. Si las elecciones se dan conforme a como está pautado en el mes de mayo y concurre una votación como de costumbre de un 69 a un 70%, el PRM no tiene ninguna posibilidad de franquear la barrera del 50+1 de los votos. Excelente su análisis, sabe buscar, agarrarse hasta de un clavo caliente. Doctor, la Junta Central Electoral, pasiva. Pero le parece que lo que dije no es correcto. No, usted es inteligentísimo, yo voy a aprender mucho de usted. Mire, doctor, la Junta Central Electoral, increíblemente, aunque dice que no tiene herramientas, yo creo que sí tiene herramientas, no le ha exigido al gobierno la entrega de los recursos a los partidos políticos. 2.520 millones faltan para completar el 0.5%, en una acción inaudita porque eso no se había visto antes, a tan poco día de las elecciones. Y digo la Junta Central Electoral porque es la garante de la participación equitativa de los partidos políticos. Parece ser que la oposición oye, eso es grave y no han logrado apoyo ustedes, aunque han hecho su presión. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer el presidente de la Junta Central Electoral? ¿O qué usted cree que debiera hacer para, aunque sea poner en debate este tema que es abusivo totalmente? Mira, lo que debe entregarse por concepto de financiación de la política está contenido en la ley. No se supone que esté sujeto a discusión y mucho menos a que órganos jurisdiccionales estén emitiendo sentencias desconociendo un mandato de ley. Para mí es más grave lo que acaba de hacer el Tribunal Superior Electoral que la negativa en sí del Poder Ejecutivo de entregar los fondos. Porque se supone que el Tribunal Superior Electoral es un ente ajeno a la contienda. ¿Cómo yo veo lo que está ocurriendo? Yo creo que el partido de gobierno, en una práctica desde mi punto de vista abusiva y violatoria a todos los principios elementales que manda la equidad, está jugando a retener la entrega de los fondos para darlo como lo hizo en febrero, una semana antes o días antes, y entretener a la oposición en una discusión de si me da el dinero o no te doy el dinero, y que la oposición entonces se descuide de armar una estrategia para ganar el poder en las elecciones que vienen. Lamentablemente lo está haciendo, y lo está haciendo el presidente Abinader a costa de la institucionalidad democrática. Lo está haciendo a costa de un proceso que se supone que debe ser transparente y equitativo. Cuando yo fui presidente de la Junta, no estaba escrito de manera tan clara en la ley electoral, ni estaba definido el tema del financiamiento como lo está definido hoy. Y yo recuerdo que yo todos los años electorales tenía discusiones con el partido de gobierno, con el PLD, porque yo siempre reclamaba al PLD que esos fondos había que entregarlos. Y quien enfrentaba al gobierno no fue el PRM, nunca tuvo que hacerlo. Yo, como presidente de la Junta, entendía que era mi obligación garantizar que esos recursos estuvieran disponibles para que la fortaleza del partido de gobierno en términos de control de los órganos del Estado no creara un abismo tan grande entre la oposición y el gobierno. Mira, la Constitución de la República y la ley electoral, creo que tiene 14 principios rectores, que a su vez se fundamenta en la Constitución de la República, que establece el principio de la equidad. La equidad es un principio fundamental que el órgano electoral está obligado a garantizar. Y la equidad significa que los contendientes participen. Siempre es un ideal, no se logra totalmente, pero en el mayor sentido de igualdad posible, que las condiciones no sean tan desproporcionales, que sea esta de proporción lo que genere un resultado electoral, porque entonces el resultado electoral no es legítimo.
no es el resultado de una voluntad popular nacida en las urnas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el gobierno se está sirviendo a sus anchas y está violando todo lo que es el ordenamiento legal. Por ejemplo, no se discute que los espacios públicos tienen que ser respetados y que desde ellos no se debe hacer actividad proselitista. Y eso está contenido en la ley y lo están haciendo. No se discute que el presidente de la República no debe participar en actos públicos oficiales o no debe participar en actos de promoción que se interpretan como promoción electoral utilizando su condición de presidente, y más aún que el presidente de la República no debe hacer inauguraciones o anuncios de programas. Es más, la ley electoral tiene un artículo que dice, que fue introducido en la modificación, a solicitud del Partido Revolucionario Moderno, cuando se modificó esa ley, que los programas de asistencia social y las instituciones del Estado no podían hacer programas que no estuvieran contemplados en su presupuesto anual o que no fueran efectuados en el año anterior, para que no se interpretara que ese incremento en los programas sociales se estaba haciendo con un fin electoral. Pero lo están haciendo. Aquí a diario sale un programa diferente diciendo que te voy a dar esto, te voy a dar aquello. El gobierno se ha convertido en una maquinaria de promesas, de ofertas y de dádiva que transgreden la ley electoral. Y lo más grave de esto es que quienes están llamados a garantizar la equidad no intervienen. Mira, yo debo repetir aquí algo que dije la última vez que estuve. Y no quiero decirlo como que me estoy dando elogio a mí mismo. Pero recuerdo que no me tembló el pulso a mí para suspender el programa de asistencia social de los senadores cuando fui presidente de la Junta. No me tembló el pulso para suspender el programa de los diputados, porque entendía que como había diputado en juego, el que uno tuvieran los barrilitos y los cofrecitos frente a otro que no lo tenían, era una desigualdad marcada que rompía el principio de equidad. Pero también recuerdan que por una denuncia que es un programa de televisión, el programa de Nuria Piera, yo suspendí una nómina del gobierno y unos programas sociales del gobierno. Y eso me generó todas las maldiciones del partido que me apoyó y me llevó a la Junta Central Electoral. Pero yo tenía una conciencia de cuál era mi rol. Mi obligación era servir al Estado, no servir a un partido, no acomodarle la carga al partido de gobierno. Y por esa razón se tomaron esas medidas que en la medida de lo posible lograron crear un mayor nivel de equidad. Los que son del PLD saben que fui objeto de la mayor de las maldiciones de todos los PLDistas. Yo era quizás muy impopular en la dirección, en el PLD, porque en todas las elecciones siempre se tomaban medidas que lo afectaban y lo obligaba a ajustarse a la norma. Unas veces con medidas públicas y otras veces llamándole, mira, ustedes no pueden hacer esto, deben suspender esa actividad. Y a regañadientes lo aceptaban porque sabían que si no la suspendían, pues yo se la suspendía, porque entendía que era lo que tenía que hacer. En mi opinión, en la elección de febrero, el órgano electoral tenía un reto para mí, ubicándome en el lugar de ellos. Pienso que su mayor preocupación era no vivir la experiencia que vivió la Junta del 2020 y que por tanto debían garantizar unas elecciones en términos de administración electoral propiamente en cuanto a la votación que no dieran mayores problemas. Y entonces por esa razón quiero pensar hubo cierto descuido en la parte que tiene que ver con la equidad, con la igualdad, que son principios cardinales de la Constitución y de la ley electoral. Pero yo tengo una firme esperanza de que en esta ocasión esos principios rectores y esos principios de igualdad y equidad sí estarán presentes en esta justa que se avecina para el 19 de mayo. Roberto, ¿sabes? Roberto tiene una vinculación muy estrecha con mi pueblo, Bánica, tiene allá la querida tía Mencía. Así es. Y muchos, sí, tía de Roberto. Sí, hay un primo que es diputado del PRM. Sí, tienes ahí al doctor Israel Mañón. Israel Mañón. Tienes a Macho, a Nacili. Macho es de la Fuerza del Pueblo. Papín. Son tuyos todos. Están divididos ahí, pero son míos, son míos. Así es. Roberto, yo tengo una posición personal, nada que ver. Yo no quiero compartir contigo. No tiene nada que ver con ninguna influencia de ningún tipo que no sea una convicción personal ante los hechos que tú acabas de narrar. Tú acabas de decir todas las cosas que están pasando desde el gobierno.
te faltó decir que el gobierno ha comprado a todo el que se vende y hasta los que no quieren venderse por alguna necesidad. O sea, está preparando un escenario, lo que yo digo que es un fraude. Y digo que bajo estas condiciones, la oposición, si la oposición va a unas elecciones bajo estas condiciones, lo que está es legitimando el fraude que se está cometiendo desde el gobierno. Porque a pesar de que te oí decir que baja la OEA, yo no sé a qué baja la OEA, y perdóname que es lo que pienso, la OEA no va a hacer absolutamente nada, porque la OEA no sirve para nada. Entonces, yo no sé a qué vas, pero si ustedes mantienen esa posición y esos discursos y van a las elecciones bajo estas condiciones, legitiman el fraude de Luis Abinader y el PRM. Esa es mi opinión. No sé qué tú opinas. Ya le pregunté, no sé qué tú opinas. Mira, ahorita te pregunto yo a ti. creo que nosotros tenemos que ubicarnos en los contextos históricos y en las experiencias de qué ha significado cuando la oposición se ha abstenido de participar. Los venezolanos están pagando con creces el hecho de no haber participado en los procesos electorales de Venezuela. Y en la República Dominicana pagamos con mucho dolor y lágrimas la no participación que se dio en el 70 y el 74 en las elecciones, porque significó la prolongación de un gobierno de fuerza que encabezaba el presidente Balaguer, que posteriormente, ya cuando viene en el 86, aunque gana, viene en una visión moderado, un poco distinta, evidentemente por lo que había ocurrido. En la fuerza del pueblo no se discute, ni va a ocurrir, por lo menos en mi posición personal, la posibilidad de que pueda haber una no participación en el proceso electoral. Van al matadero. Sí, hay que tener la valentía de que le cuenten los votos. Luis Abinader. Van al matadero. Los testículos. No, si Luis Abinader quiere llevar este país por un camino no democrático, no encontrará la pasividad en nosotros para que lo logre de manera exitosa. La fuerza del pueblo está obligada a participar y a ganar este proceso electoral, porque lo que está en juego es mayor que los peligros, que la consecuencia y los peligros que acechan. Lo que nosotros vemos, y en eso sé que tendremos diferencia con muchos de ustedes, y debo admitir incluso que inicialmente la tenía la fuerza del pueblo, porque cuando empezó el gobierno lo dije. Yo percibo en el presidente Abinader un dejo autoritario muy bien disimulado. Percibe mal. Un dejo autoritario muy bien disimulado. Percibe bien. Que puede conducir a la República hacia un estado de desarrollo democrático del que todos nos podemos lamentar. Si tú ves las decisiones y los gestos que toman, no son de inclusión y participación, sino de imposición. No se trata de lograr consenso, sino imponer desde la tribuna un criterio o una opinión en cada espacio de discusión que se da. Y cuando llaman a la concertación vamos a concertar para que me apoye en esto. No vamos a concertar para discutir o buscar una solución. Vamos a discutir el problema haitiano, pero en lo que estamos discutiendo yo hago esto. Entonces, y ocurre que tú estás ahí metido en la discusión y tú la única solución que tienes es o apoyar lo que ellos hacen o eres un traidor. Entonces el gobierno va caminando en un sendero que no necesariamente yo debo compartir, y si tú me invitas a mí a conversar sobre ese tema, no es a tú imponerme un criterio, sino a llegar a un acuerdo mínimo sobre temas esenciales que nos deben conducir en un tema tan importante como ese, por ejemplo. Entonces, por esa razón, yo creo que sería un error histórico que nuestros hijos no nos lo agradecerían si nosotros lo hicieran. Por demás, como yo expliqué ahorita, yo no creo en la invencibilidad del Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que la decisión de la oposición de ir con boleta separada fue correcta, porque garantiza un escenario de una segunda vuelta electoral. Yo planteé eso siempre. Por una sencilla razón, lo que dije inicialmente. Estas elecciones ahora mismo solo requieren que las fuerzas políticas opositoras lleven su gente a votar y mantengan los niveles acostumbrados de votación.
En todas las encuestas que se han hecho de cierta credibilidad, el presidente Fernández como candidato no ha bajado de un 30%. En las otras que nosotros hemos hecho, en alguna, incluso en algún momento llegó a estar hasta en un 35, un 36%. Las elecciones que han pasado demostraron que el Partido de la Liberación Dominicana mantiene una fortaleza electoral. Vamos a suponer que el gobierno logre, captando, vamos a usar la palabra, captando algunos opositores, que el gobierno logre disminuir la votación de la oposición. La va a disminuir 1 o un 2%. No es suficiente para impedir una segunda vuelta electoral. Ahora mismo, si la población va y vota, no hay forma de que el PRM logre 3 millones de votos, que es lo que tiene que sacar. Porque si vota el 70%, estamos hablando de que hay que sacar 3 millones de votos para tener el 50 más 1 de los votos. Y por esa razón, ustedes están viendo cosas que yo nunca la he visto en el mundo. Miren, yo fui observador electoral en África, en Asia, en Rusia y varios países de la órbita, de lo que era la órbita soviética, en España y en otros países de Europa, en Estados Unidos y casi en todos los países de América, con la excepción de Haití y de, creo que el Esquivo, ahí hay un, de Venezuela, un país que está al lado de Venezuela. Guyana. Después yo he ido en todos. Este es el único país que se están dando situaciones como la siguiente. Bueno, superado por Honduras, por El Salvador y México. El partido de gobierno, por ejemplo, en El Salvador, en Honduras y en Guatemala, cuando el candidato opositor iba a ganar, pues lo mataba y ganaba la elección. Y problemas resueltos, ¿verdad? Mataron varios candidatos a alcalde, allá tienen otro nombre. De igual de manera en México lo están haciendo ahora. Lo hacían antes y lo siguen haciendo ayer ahora. Precisamente. Ayer mataron una candidata. En la República Dominicana no hemos llegado a esos extremos. Aquí lo compran. Simplemente Aquí lo se compran. Sí. Y tú te encuentras. Se le quedó la inhabilitación de opositores de Venezuela. Y tú te. Bueno, sí. No sé si. Claro, y también en Venezuela. Es otra modalidad que lo inhabilitan. Ya ha ocurrido 2 veces. Ocurrió con Capriles. Y ocurrió ahora con María Corina Machado. Y además de eso, en Nicaragua, pues Nicaragua rompió ya todos los esquemas. Entonces lo que estamos diciendo es que, si se dan cuenta, el ausentismo electoral forzado produce victorias electorales celebradas. En el caso de la República Dominicana, aquí hay candidatos que estaban encabezando la encuesta y decidieron no ir. Lo que estamos esperando a ver qué paso van a dar, pero decidieron no ir encabezando la encuesta. Renuncian. Y es de seguro que terminarán o en el partido de gobierno o en alguno de sus partidos satélites. ¿Usted cree que no solamente te están comprando candidatos inscritos? Eso es una democracia. Ese es un modelo democrático el que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos. Licenciado Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral, está aquí con nosotros. Hay que decir, más allá de doctor, pero hay que decir que en el momento más difícil de su gestión como presidente frente a la Junta Central Electoral, muchos ciudadanos no entendían el rol que usted tuvo que jugar histórico y le tomaron quizás cierta animadversión. Y en ese momento tan álgido, me acuerdo que entrando a un supermercado me encuentro yo con el flamante, ya ex presidente de la Junta Central Electoral, y yo dije, caramba, pero qué arriesgado el atreverse, y junto con él ahí estamos barajando elegir unas yautías que parece que también compartimos ese gusto. Y ahí me di cuenta de que detrás de esa coraza tan fuerte había una persona con condiciones humanas, con gran afabilidad, la cual agradezco. Tú sabes que en los 30 años, los últimos 30 años, yo siempre soy el que compro en mi casa y voy al supermercado, incluyendo cuando era presidente de la Junta. Eso muestra también la grandeza de muchos que ocupan cualquier posicioncita y se endiosan, que no son capaces siquiera de comprar absolutamente nada. Eso hace que también el control del movimiento. Eso hace también que tenga un contacto con la realidad que muchos otros no tienen. Y creo que el análisis que usted hace aquí hoy
es un análisis que le ha faltado mucho a la oposición. Usted ha acompañado con la parte política, pero el análisis científico que hizo al inicio, al responder la pregunta de Rosendo, de los números en frío, que también lo tengo aquí, de los partidos políticos, donde analizaba precisamente que en muchos lugares, si se hubiese llegado a una alianza de las fuerzas opositoras, los resultados hubiesen sido distintos. Y cuando se hace la sumatoria, los porcentajes no es tan distante, pues los partidos de oposición se aproximan a un 40% y la sumatoria del partido de gobierno a un 52%. Lo que quiere decir que en ese análisis, en el marco de esa alianza, había quizá el espacio para una batalla. Sin embargo, optaron por la victimización. Optaron, entiendo yo, por irse a una campaña de denuncia que creo que aleja de los objetivos políticos. En ese orden yo quisiera que nos explicara las razones por las que la dirección política de la que usted es parte, de la Fuerza del Pueblo y de Rescate RD, se fue por el derrotero de la denuncia y la victimización cuando pudo hacer acopio de esos datos, de esa información que usted bien revela, hacer las alianzas apropiadas y hacer un lanzamiento que en lugar de quedarse en un vacío como el fracaso del 19 de marzo, donde se hizo un anuncio vacío, pudieron tal vez hacer un anuncio contundente con alianzas que pudieran hacer sumar y cambiar los resultados en el próximo mayo. Mira, agradezco tu comentario, ¿verdad? Por la parte personal. En lo político, quiero decirte lo siguiente, mira. Yo veo el panorama distinto. Yo creo que después del 19 de marzo que tú señalas, hay como otra visión de lo posible políticamente, viendo la cosa de manera desapasionada. Hasta ese momento lo que había era un relato montado desde el gobierno. Ellos van a perder porque no pueden unirse. Danilo y Leonel no se pueden juntar. Esa gente se odian tanto que no pueden ni verse la cara. Eso era lo que se decía. Bueno, pues Danilo, Abel, Leonel y Miguel no solo se vieron la cara, sino que se juntaron, se reunieron incluso por un espacio de tiempo suficiente, diría yo. Ellos cuatro discutieron una serie de temas que ya nosotros habíamos preparado en la Comisión de Alianza y se llegaron a acuerdos de participación en la consolidación en unas 23 senadurías que vamos aliados y de actividades que en los sucesivos van a seguir siendo presentadas para la participación de la ciudadanía y que están en proceso. Por ejemplo, se decidió ir a la Organización de Estados Americanos. Va a ir una comisión que hasta ahora está previsto que va a coordinar el amigo Miguel Vargas y que cada partido designará quienes le acompañarán. En el caso nuestro, hasta ahora está previsto que lo acompañe el profesor Alburquerque de la Fuerza del Pueblo y otra persona más. Y el PLD me imagino que designará las personas que lo acompañarán. Y estarán allá porque nosotros somos parte del sistema interamericano. La OEA es la que tiene ahora mismo la mayor presencia en observación electoral en América. Juegan un rol. El informe de observación electoral que hizo la OEA puso el dedo en la llaga, evidenció las falencias de ese proceso. Y por tanto es un espacio interesante que no tenemos por qué desechar. Adicionalmente, ya habrá comisiones que van a visitar la Unión Europea, habrá comisiones que convocarán a los diplomáticos locales, es decir, habrá un proceso de explicación a toda la comunidad internacional de qué ocurrió en febrero y qué está ocurriendo ahora de cara a mayo, para que no haya sorpresa, para que la gente sepa cómo está actuando el gobierno y por qué está actuando de esa manera. Es un proceso de información que no busca motivar más que el alerta del comportamiento irracional, diría yo, en términos democráticos, que está teniendo el gobierno de Luis Abinader. Obviamente, como tú dijiste, el resultado electoral nos obligaba a nosotros a una reflexión. Y precisamente fruto de esa reflexión es que entendimos que tenemos que hacer una actividad de conjunta que fidelicen el voto opositor. Porque en la medida que el voto opositor, por ejemplo, en una serie de espacios se consolida, dificulta la posibilidad de la compra o la venta de opositores, dificulta la posibilidad de que el gobierno pueda también hacer cosas que hizo en el proceso electoral. Para ponerle un ejemplo, yo le garantizo a ustedes que ahora no va a ser posible que el gobierno viole la ley electoral que prohíbe
que un partido político tenga el control de los espacios de votación como lo tuvo el PRM. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, se supone que la Junta Central Electoral lo va a impedir, pero si no lo impidiera, donde no lo impida, una de dos, o nosotros lo impedimos o nos colocamos igual, pero no estarán solos. De tal manera que hay una de dos, o nos sometemos al orden o nos vamos al desorden, pero yo creo que vamos a ser sensatos y nos vamos a someter al orden. Y que por tanto ese control que había del escenario del PRM no se va a dar en esta ocasión, porque en ese aspecto hemos discutido ya una serie de acciones que estamos emprendiendo en conjunto, la oposición, que se va a transferir a cada uno de los territorios y que va a hacer que nuestra presencia sea más fuerte. ¿Por qué? Nuestra competencia no puede ser de Abel con Leonel ni de Leonel con Abel. Nuestra competencia es con el Partido Revolucionario Moderno. No significa que Abel no tenga sus propios intereses y que Leonel no tenga sus propios intereses y que cada uno trate de sacar la mayor votación y Miguel, y que cada uno trate de sacar su mayor votación para en esa votación lograr de alguna manera que sea el que encabeza la oposición. Muchos la ven difícil y le voy a decir lo siguiente. Yo lo que veo difícil es que el PRM logre llegar a los 3 millones y logre llegar al 50+1. Si la fuerza del pueblo, yo diría que estas elecciones dependen más de la fuerza del pueblo, de la votación de la fuerza del pueblo para una segunda vuelta que de cualquier otro escenario. Con el debido respeto, y le voy a decir por qué. Hasta ahora se está viendo que en las encuestas que nosotros manejamos, de las cuales ustedes pueden perfectamente diferir, la fuerza del pueblo está previsto que puede situarse en una votación de un 30 a un 35%. Nosotros entendemos que se puede ubicar en un 30 a un 35%. ¿Y el PLD? Un 10. En los escenarios que nosotros manejamos, el Partido de la Liberación Dominicana ha estado manejándose un 19, un 20%, no un 10%. Está bien. Ha estado un poco por encima de su candidato, pero algo demostró el PLD en febrero, que su marca tiene un peso electoral. Okay. Y ese peso electoral, en segundo lugar, ese peso, sí, por eso. Obviamente, ¿cuál fue el escenario de febrero para la oposición y para la fuerza del pueblo? El escenario de febrero para la fuerza del pueblo fue el peor escenario electoral. Primero porque la fuerza del pueblo como partido, en términos reales, nunca había participado en una elección municipal. Porque en las elecciones del 2020 tuvo que participar a través de los partidos aliados, del Partido Reformista, del BIS, porque ni siquiera del mismo PRM, al extremo incluso de que en febrero todavía nosotros estábamos en justicia, si nos íbamos a llamar no nos íbamos a llamar Fuerza del Pueblo, para poner un ejemplo. A ver, le cedió el nombre. Entonces, en esa circunstancia política, bueno, sí, es que en ese momento Abel estaba con nosotros. Es verdad que le cedió el nombre. Entonces, en esa circunstancia política, estamos hablando de un partido que participa en su mayor debilidad. Esta es su primera elección y obtiene un resultado que creímos que fuera mayor, pero ojo, en la primera elección del PLD, el PLD lo que sacó fue un 18%. Roberto, con Juan Bosch. Bueno. Me gusta la determinación de la oposición. Para terminar, si se dan esos números y el PRD logra un 5% o algo, y los otros partidos, porque yo imagino que ustedes sabrán que el partido Generación de Opositores sacará votos. Generación de servidores. De servidores. Yo me imagino que ustedes creen que el partido de Ramfi, que el partido del Cobrador, sacará votos. Sí. Yo me imagino que el partido de Frente Amplio, que en las dos últimas elecciones estaba rondando casi un 2%, sacará votos. Tienen incluso un diputado nacional. Sí. Y igual también otro. Es decir, estamos hablando de 5 candidatos adicionales a estas 3 fuerzas opositoras, que todos juntos de alguna manera te garantizan una consolidación de un 50+1 que impediría que el PRM gane las elecciones. Roberto. Y concluyo diciendo lo siguiente: no va a ocurrir lo que pasó en las elecciones del 2000, que el candidato del PRD no sacó el 50% y se le dio la oportunidad de gobernar. Tienen que sacar sus 50+1. O de lo contrario, aunque sea por un voto, tienen que ir a las elecciones, porque ahí pierden las elecciones. Bueno, me encanta esa determinación, sobre todo alrededor de los recintos electorales, sobre todo Toro Tobaca.
Pero quiero saber, Roberto, qué va a hacer la oposición. Si nosotros vemos, por ejemplo, este sermón de las 7 palabras y todo lo que se ha descrito aquí, obviamente que hay un gobierno cuestionado en el fracaso de políticas públicas puntuales. Sin embargo, no hemos visto una conexión del liderazgo político con ese sentimiento social que expresa la Iglesia Católica. Cuando los partidos políticos de oposición van a combinar esas reivindicaciones sociales con esa promoción de campaña electoral, porque yo veo como que hay una desconexión. ¿Cuándo es que van para la calle? Faltan apenas 45 días. Y yo entiendo que ese mensaje que está planteando en términos teóricos tiene que expresarse en términos prácticos para que la gente vea una oposición realmente unificada, por lo menos alrededor de temas que le afectan de manera directa, no necesariamente alrededor de candidaturas. Mira, si un mérito tuvo el sermón de las 7 palabras, es haber puesto el dedo en la llaga. No hay duda de que el gobierno del presidente Abinader ha sido muy ineficaz en la ejecución de su propio programa de gobierno. Si tú te vas a obras públicas, la mayoría de las obras el gobierno no la ha terminado. O incluso algunas ni siquiera la ha empezado. Y en otras que prometió terminarla en un año, ni cerca están. Por ejemplo, si tú te vas a la circunvalación de Asua, hicieron una inauguración y está cerrada. No la usan. Si te va, y todo lo que no se usa. No. Usted hace mucho que no va por ahí. No. Hicieron un tramo de la circunvalación de Asua y no está terminada. Hicieron. Tiene que actualizarse. No se está usando. Yo estaba que tenía para la casa y la usé. Óyame, prometieron que iniciaron en el 2020. Anunciaron en el 2020 que en un año, el 21, iban a inaugurar la circunvalación de Baní. Ahora dicen que en 18 meses. Ahora dicen que necesitan 18 meses. Iniciaron el proceso de remodelación del sistema carcelario. La tragedia que ocurrió, lo único que ha hecho es que ha evidenciado la falencia de ese sistema. Y aunque fue entregada y recibida entre las Parras, por ejemplo, donde se iban a trasladar esos internos, se supone que estaba concluida en un 95%, y ahora ocurre que dice el presidente que hay que gastar unos 1.600 millones más. Por cierto, entrando en contradicción con su asesor, que habló de 280, parece que ahí hubo un lapso. Y si te va cada uno de si te va cada una de las instituciones que manejan los servicios públicos, no hay una que tenga algo importante que mostrar en educación. Lo último que ha ocurrido en educación es que este ministro, cuando llegó, dijo que nada de eso había servido, y que el 4% no había servido para nada, y que todo había fracasado. ¿Y qué está haciendo ahora educación? Bueno, que ante su incapacidad para ejecutar el presupuesto del 4%, ahora lo que está es trayendo, por ejemplo, los CAIPI que funcionaban bien, lo está trayendo para disminuir el exceso que queda de gasto. Sí. Han sido incapaces de poder gastar el 4% en educación y poder garantizar una educación de mayor calidad. Si te va, por ejemplo, al tema del transporte, ellos ofrecieron resolver aquí el tema de tránsito. Nunca había estado peor. Sí, no han hecho una propuesta o una realización que tienda a resolver el tema del tránsito. Y si te vas y lo ves también en términos hospitalarios, bueno, trate de no enfermarse. Bueno, los que tienen seguro o los que tienen un nivel más o menos como el de nosotros, pueden salir vivos, se ingenian y podemos ir y encontrar cómo resolver. Pero el pueblo pobre, lamentablemente, está en la peor condición. Y si te vas a lugares tan sencillos como la dirección de pasaporte, las filas llegan no al malecón, fácilmente pueden llegar a la bolita del mundo, porque la gente sencillamente no encuentra un servicio de pasaporte adecuado. Y no hay una sola institución que no haya sido sacudida. La joya de la corona de este gobierno, ¿ustedes saben cuál es? Es la lucha contra la corrupción. Y no hay una institución que esté libre de escándalos, y que esos escándalos no hayan sido resueltos con una simple palabra que le haya denominado irregularidades. Pero en sentido general, nosotros vemos que ha habido un fracaso en el manejo de la política gubernamental, y que el sermón de las 7 palabras puso el dedo en la llaga y llama a la oposición a tener que utilizar esa descripción que los curas dan de la situación que está viviendo el pueblo dominicano, y con esa entonces avanzar en eso. Si ustedes se dan cuenta de una serie de spots que empezaron a salir del presidente Fernández, precisamente se están fundamentando en una investigación que nosotros hicimos sobre la realidad económica y social de la República Dominicana, y van en la tónica
de que la población haga conciencia de lo que pudiera significar la continuación del gobierno de Luis Abinader, para concluir esa pregunta, que no es otra que un aumento de impuestos que ya está anunciado, porque lo bueno del gobierno de Luis es que todo lo anuncia, un aumento de los impuestos, una continuación de la presencia irregular de ciudadanos haitianos en la República Dominicana y un incremento en el costo de los productos de primera necesidad. Eso es lo que ofrece en términos reales el gobierno del PRM. Don Roberto, la candidatura de Omar. Omar definitivamente que es un activo muy, muy importante, una de las candidaturas que ha concitado mayor simpatía, en ascenso permanentemente desde el primer día. Y muchos entienden que el gobierno, que Omar va a tener que competir contra el gobierno, no contra Guillermo. ¿Está usted de acuerdo con esa percepción que se ha creado? Y ¿sería una fortaleza o una debilidad desde su punto de vista? Porque si la candidatura de Guillermo no es la candidatura de él, sino el gobierno que va a competir contra la candidatura de Omar, entonces significa que estamos frente a una candidatura muy débil. Mira, yo anoche precisamente, antes de venir aquí, me puse como yo vengo ante estrellas como ustedes, dije, bueno, déjame prepararme un poco, porque mañana me van a sacudir. Y a eso de las 11 o las 12 de la noche me puse a revisar las cosas sobre las que podía hablar. Y me encontré en las redes con un anuncio del presidente Luis Abinader, Me gustó. acompañando a Guillermo Moreno. Moderno. Más o menos. Pero hay una frase que él dice que esa candidatura ha tenido un problema. El primer problema que tuvo fue que violó la ley electoral en sus artículos 207 hasta el 211, al hacer anuncio de espacio público promoviéndose. Y el propio presidente de la República, que lo usó en su cuenta de Twitter y en toda la plataforma, después tuvo que quitarlo porque se dio cuenta que había cometido un error. Pero había tenido otro traspié. Tuvo otro traspié incluso por el que tuvo que pedir excusa pública. Que este ciudadano que aspira a ser senador de la República, dando un relato sobre la situación de la independencia, puso el himno de los Estados Unidos de fondo musical. Acechen a lo que estamos apostando nosotros los ciudadanos dominicanos, a llevar un senador que confunde las notas desde el punto de vista de llevar del himno nacional dominicano, en vez del himno nacional dominicano, bueno, le puso las notas musicales del de los Estados Unidos. Y ahora el presidente Abinader dice la siguiente frase, que yo veo que la han repetido toda la plataforma de redes del PRM. Necesitamos un senador honesto, capaz y comprometido con la capital. Ay, Farideh. Duro. Y yo digo por dentro de mí, Ay, Farideh. ¿y qué ellos tienen ahora? Porque el PRM tiene ahora mismo el control del Senado y la senadora del Distrito Nacional. Ay, Farideh. Significa entonces que ellos necesitan tener un una senador honesta por otro. honesto, Eso no fue lo que dijo el presidente. capaz y comprometido. Yo creo, Necesitamos, cuando tú Yo voy a- necesitas, Una de las tres cosas más que Farideh. yo creo, Wow. porque cuando tú Tiene necesitas capacidad algo es porque no lo tienes. yo en mi opinión creo que hay otra pifia del gobierno en la promoción, Machismo. en la promoción, porque eso denota de parte de la estrategia del presidente Abinader. Y digo que de estrategia porque yo vi que donde primero yo vi ese anuncio fue en Bengochea, que vi que lo publicó en su fue de ahí que yo lo vi en su cuenta. Y donde él dice que como que ahora es que empieza el juego. Oye, pero lo empezaron muy mal, se poncharon en el primer No, inning. Roberto, hay un tema de el pasado 18 de marzo fue designado por Luis Almagro, secretario general de la OEA, el expresidente de Chile, Eduardo Frei, como jefe de la misión de observadores Sí. de aquí de las elecciones de mayo, 18 de marzo. Ustedes han anunciado ahora un viaje, una
una gira por la OEA y demás instituciones para hablar de que las elecciones están compradas o están en peligro, que el proceso electoral, la integridad del proceso viciado está en peligro. De antemano. Usted ha reconocido que no pudieron llevar su gente a votar. No, que el presidente dijo eso y yo estoy de acuerdo con él. Está de acuerdo. ¿No entienden ustedes que deberían concentrarse mejor en buscar la falla logística que tuvieron y no llevar a su gente a votar? Sobre todo, también reconoce que el PLD tiene estructura y quedó demostrado que tiene más estructura que la fuerza del pueblo y que porque no hay razones por las que el PLD quede en tercer lugar. Si ya demostró que sacó 800,000 y tantos votos de Zapata, puede ahora superar el 1,000,000 y quedar en un segundo lugar. Entiendo que ustedes deberían, ¿no entiende usted que deberían concentrarse en motivar a su gente, llevarla a votar en los aspectos logísticos, concentrarse que en perder todos esos recursos, ese tiempo en llorar por unas elecciones que todavía no han pasado, en un proceso que todavía no ha concluido y además expresando desconfianza en esa Junta Central Electoral que todo indica que tuvo un proceso exitoso en las municipales? Mira, lo que la oposición está expresando no es de confianza en la Junta, es de confianza en el gobierno, en el comportamiento cívico de lo que hoy representan el gobierno, que de alguna manera no están actuando conforme a los marcos que establece la Constitución y la ley electoral. Ahora bien, tu comentario es correcto. Nosotros estamos ahora mismo dedicados a hacer contacto directo con nuestros electores. Estamos creando las condiciones para trasladar nuestros electores a la mesa de votación. Por eso dije, iniciando este programa, que fue correcta la afirmación del presidente Abinader de que él llevó su gente a votar y que nosotros nos llevamos la nuestra. Bueno, pues presidente, nos llevamos en su consejo, llevaremos la nuestra ahora y estaremos en igualdad de condiciones. Ahora bien, paralelamente a eso, también es verdad que mediante mecanismos no santos, el gobierno dificulta y crea obstáculos a la labor de la oposición. Y un gobierno democrático que le crea obstáculos a la labor de oposición pierde la esencia democrática que le vio nacer. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que trabajar en ambos senderos. Mira, yo te voy a decir algo. Si alguien no puede criticar eso, es el PRM. El PRM hizo carrera yendo a la OEA. Sí. Carrera en todas las elecciones. El 2002, 2008, 2012, 2016 lo hizo. Y en el 2020 que ganó. Ahora, nosotros entendemos que es sano que las fuerzas democráticas del continente y del mundo estén enteradas de lo que está ocurriendo, porque nosotros avistamos que hay en cierne una actitud autoritaria que el pueblo debe a toda costa parar. Desde nuestro punto de vista, una de las cosas que va a motivar que la población se levante temprano el 19 de mayo y vaya a votar es el convencimiento que hay que de alguna manera hay un desvío o hay un sesgo de desvío democrático del gobierno del presidente Abinader. Doctor Roberto Rosario Márquez, así como existe un derecho a elegir y ser elegido, existe una libertad de no elegir, por eso la abstención no es ilegal en nuestro sistema democrático, no existe el voto obligatorio, no hay una ley como la PASO en Argentina, en el caso de las primarias ni de las elecciones presidenciales. El que no elige dentro del menú de alguna manera también rechaza el menú o lo ignora o no lo importantiza, como ocurrió con una buena parte de la población en las elecciones municipales. En ese sentido, me ha llamado la atención y me resulta curioso dentro de la narrativa de explicación o no sé si de consuelo de los resultados electorales de febrero, que cuando se señala al grupo de los no votantes, al mismo tiempo se admite, se quiera o no, que ellos también no solamente no eligieron votar por el gobierno, también eligieron no votar por la oposición. Es decir, hay una especie también de rechazo a la otra parte del menú electoral. En ese sentido, y más allá del propio número que ustedes manejan de su padrón, el cual también habría que comparar ese potencial de votos que ustedes inscribieron con el que fue a votar en las elecciones municipales. Hay un trabajo muy claro por hacer, independientemente, obvio, de las maniobras, y que yo veo muy bien en democracia que se luchen. En ese sentido, ¿qué ha cambiado en relación a la preparación electoral de febrero ahora en mayo para motivar a esos específicamente? ¿Qué ha cambiado en el mensaje? ¿Qué ha cambiado tal vez dentro de la propuesta, sobre todo de uso ahora de tantos medios de comunicación y de redes que tiene la Fuerza del Pueblo? Mira, lo primero que ha cambiado es que nos hizo ver nuestra realidad.
nos hizo ver a nosotros nuestras debilidades, ¿por qué no? Y también nos hizo ver las debilidades y las fortalezas del contrario. Como dijo el presidente... Su foda general. Sí, como dijo el presidente de la República, él llevó su gente a votar y nosotros no llevamos la nuestra. Pero hay que recordar que una de las formas en que el presidente incidió para que nosotros no lleváramos a nuestra gente a votar fue que los recursos para la logística electoral no fueron entregados como 4 días antes. Mientras el presidente disponía de todo el recurso de la nación y disponía de la certeza de que el dinero iba a ser entregado para hacer el compromiso. De alguna manera, él incidió para que nosotros no pudiéramos llevar nuestra gente a votar. Porque no es lo mismo que yo sepa desde ahora, mira, yo voy a tener esta cantidad de dinero, a que yo lo sepa 2 días antes, porque eso dificulta hasta la planificación electoral. Correcto. Y una serie de temas. Pero además de eso, y en relación a lo que tú dices, mira, yo decía ahorita que nosotros fuimos con nuestra mayor debilidad. Los partidos más fuertes en materia de liderazgo municipal lo eran, en ese mismo orden, el PLD y el PRM. El PLD porque tenía una mayor tradición de gobernanza municipal en los últimos 20 años, y el PRM que en el 2020 logró una buena cantidad de alcaldías como consecuencia de la situación que se vivió en febrero del 2020 y que posteriormente le permitió ganar una buena cantidad de alcaldes. La Fuerza del Pueblo creo que nada más tenía 1 o 2 alcaldes y poca fortaleza municipal. Como dije ahorita, nosotros fuimos nuestra mayor debilidad. Ahora nosotros estamos yendo en este proceso con nuestra mayor fortaleza. La Fuerza del Pueblo, sin duda, ha sido construida alrededor de la figura de Leonel Fernández. Claro. Y Leonel Fernández, por tanto, es la mayor fortaleza electoral de la Fuerza del Pueblo. Por tanto, estamos yendo en nuestro espacio más cómodo en relación al espacio de febrero. Y eso, en relación a lo de antes, frente al electorado, nos da también un posicionamiento diferente. Te voy a explicar por qué. Hay gente que posiblemente en Bánica, aunque fueran seguidor de Leonel, no necesariamente se sintieran interesados en ir a votar por el alcalde. Sí. Entonces es así. Te podría un ejemplo. El candidato de la alianza era de la Fuerza. Sí, no lo cuestiono. O sea, no lo cuestiono. Puede ser. Pero hay una realidad de que los productos electorales enganchan más, arrastran más, o sea, pero tienen más impacto. Por ejemplo, hay gente que yo te diría en Barahona, que la candidata era nuestra, o en Jaina, que el candidato era nuestro, pudieran no necesariamente sentirse motivados para ir a votar, pero que si son seguidores de Leonel y fueron a la Fuerza del Pueblo por Leonel Fernández, pueden tener una mayor motivación para votar y para arrastrar el voto. Entonces son escenarios diferentes. De hecho, ese argumento que usted dice lo comparte mucha gente que entiende que la fuerza de oposición mayoritaria cuando se habla en términos presidenciales, y así lo dice la mayoría de las encuestas, sería la Fuerza del Pueblo, entre otras cosas por el peso específico que tiene la candidatura del expresidente Leonel Fernández. Entonces, como eso es lo que se ve, y en adición a eso, yo insisto, hay una fortaleza estructural del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros estamos convencidos que combinadas las fuerzas opositoras están dadas las condiciones para un proceso electoral de primera vuelta sin resultados de ganador. Sin resultado del 50 más 1, donde el que quede en segundo lugar, cual que sea el partido, encabezará a la fuerza opositora. Bueno, ese es el análisis de precisamente al que están apostando una buena cantidad del liderazgo de oposición. Vamos a ir al corte, vamos a dar pausa. Cuando retornemos vamos a estar en un nuevo segmento, en una nueva ronda de preguntas y respuestas con el doctor Roberto Rosario Márquez, el coordinador del sector externo de la Fuerza del Pueblo, un miembro importantísimo de este partido y un conocedor sin dudas, no solo de la actividad política en general, sino también del marco electoral. Vamos a la pausa y volvemos. Llévatelo, Cundo. 10:25, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, recta final de esta interesantísima entrevista que estamos sosteniendo con el doctor Roberto Rosario Márquez en representación de la Fuerza del Pueblo, partido del que es coordinador de su sector externo y miembro de su dirección política, así como también con sus conocimientos y criterios sobre muchos otros temas de políticas públicas. Vámonos en esta última ronda, Susana, con las preguntas. Yo estuve revisando sus redes y veo que usted ha hablado de una reunión. No solo usted, pero verdad, al verla en usted le doy todavía como más fuerza, de que se realizó una reunión entre el empresario haitiano Vigio y el asesor financiero, el señor Portes,
Pablo Porte es un hombre un poco como invisible, pero se sabe que es un hombre que tiene poder. Yo diría invisible. Bueno, como que no se muestra tanto, pero se sabe que es un hombre con poder. Le ponen un apodo por ahí, ¿verdad? Pero no lo voy a traer aquí. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué lectura usted le da a eso? Que crece con fuerza, lo he visto también en 2 periódicos digitales. ¿Y qué lectura usted le da a que Estados Unidos nombra a un embajador en Haití, un país que está en esa situación? Y a nosotros nos niega reiteradamente el nombramiento de un embajador. Bueno, mira, empezando por lo último. Evidentemente hay un problema en lo que es nuestra relación con Estados Unidos en la parte que tiene que ver con el manejo de la diplomacia. Son temas que supongo que lo manejará el equipo del presidente que maneja ese tema, pero es evidente que ya no se puede ocultar. Claro. Va a terminar el periodo de gobierno sin embajador el presidente de la República. Es evidente que la no designación de un embajador es uno de los mecanismos que usa los Estados Unidos para expresar una inconformidad. Y en el caso nuestro es más humillante porque está nombrando un embajador en un país que prácticamente no existe estructura gubernamental. Es decir, le dan más importancia a designar un embajador donde el problema lo pudieron haber resuelto con un encargado de negocio que designar un embajador en la República Dominicana. Yo pienso, lo que voy a decir es una opinión muy personal mía, que el PRM tiene un problema con los Estados Unidos que no ha resuelto. Y es que para los Estados Unidos la lucha contra la corrupción y el narcotráfico es de 2 vías. Y siente que de alguna manera, si bien es cierto que ha habido cierta colaboración del gobierno dominicano con los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, la misma no ha sido quizás lo efectiva que debía ser. El PRM, sí, el PRM tiene en su haber ser el único partido de la República que ha tenido varios funcionarios involucrados y algunos hasta confesos narcotraficantes. Eso en la historia dominicana nunca había ocurrido. Bueno, y creo que de América, solamente equiparado con Colombia, que tuvo a Pablo Escobar. En el caso nuestro, tenemos uno que por demás no solamente es un confeso, él mismo fue y se entregó en Estados Unidos. Él reconoció incluso todo lo que había hecho y más aún. Él llegó a decir que había sido el más eficiente colectando votos como diputado para el presidente y para el senador de esa localidad. Y está preso en Estados Unidos. Tenemos personas... Casi suelto ya. Tenemos personas que de igual manera tienen dificultad con el manejo de la ley de lavado de activos en La Vega. Fíjate de las 2 demarcaciones que te estoy hablando. Santiago y La Vega, 2 de las más grandes demarcaciones del país. Y hay en otras localidades donde hay personas vinculadas o señaladas con el narcotráfico, con el PRM. En Aso hay uno que está... Eso quiere decir, sin duda, que esa es una materia que desde mi óptica puede estar afectando esa relación. Y si tú ves cuál es el comportamiento de la política antidroga del gobierno de Luis Abinader, tú te vas a dar cuenta que ellos se han especializado en la captura de la droga, pero no en el desmantelamiento de las redes de distribución del narcotráfico. Y eso, sí, pero no está cuál es el cartel que le está trayendo, cuáles son los jefes de esos carteles. Entonces, eso te quiere decir a ti que de alguna manera hay un problema pendiente que resolver. Aquí, señores, se le hizo una campaña a un presidente y que porque hubo un tipo que regaló una planta eléctrica. Y toda esa gente que criticó por eso está callada y no dice nada cuando ha habido gente que participaron en elecciones. El presidente fue que lo mandó a Estados Unidos. Pero el mismo presidente también, que lo extraditó. Claro.
¿Me entiendes? Y además el mismo tipo que había aparecido juramentándose en ese partido. O por el de la foto en el Palacio también. Un abrazo a Vinicio. Bien. Que fue otro. Claro, entonces te hacen eso. Entonces es mentira. Pero entonces, sin Así es, embargo, marketing. te tienen uno que es Así es, diputado, que invierte dinero en Pero lo campaña, que no es mentira. que te garantiza ganar la segunda provincia, la primera provincia más importante, que es Santiago, que te garantiza ganar una de las cuarta o quinta provincias, que es la de La Vega, y que entonces te dice, bueno, que nada está ocurriendo. Hay un problema. No se puede ser serio en un lado y en el otro no. Este gobierno, O sea honesto en el sentido general o no. Pero además de el eso, gobierno del doctor el Merengue. tema de la corrupción, el tema de la corrupción no ha sido enfrentado eficazmente. Hay demasiado escándalo de corrupción en este gobierno. Y la idea es luchar contra la corrupción de los gobiernos pasados y del gobierno Los presente. otros Roberto, subsanables. hay un tema internacional. Bueno, lo de Villo, sí. Antes de Villo, Portes, para mí, es el funcionario más poderoso que tiene la República Dominicana después de Luis Abinader. Es un hombre de mucha influencia, con mucha capacidad de movimiento, y cuando hablo de movimiento me refiero en todo el sentido de la palabra. Y es, sin duda, parece ser que el porte estandarte en las relaciones nuestras con Haití. Por su vínculo con Vigio, que es un empresario haitiano, nacionalizado canadiense, que no ha sido deportado, no se le ha puesto impedimento de entrada. Fíjense que creo que fueron 11 a lo que se le puso impedimento a República Dominicana de Haití, ¿verdad? Canadá lo sancionó. Roberto, Pero contra él no hay sanción. Él, además de eso, está muy bien y muy vinculado. La información que nosotros tenemos es que en este tema que se está dando, en esta crisis que se está dando en Haití, él de alguna manera ha tenido una relación directa con el tema. Porque no nos descuidemos, acuérdense que aquí hay en el escenario una serie de personajes moviéndose. Ahí está Gay Fleet, que es más presente de lo que todo el mundo sabe en esa crisis, que tiene más que ver de lo que la gente ve. Y está obviamente Barbecue, ¿verdad? Que es el que da la cara en nombre de las bandas que están unificadas en Haití para desestabilizarlo. Y tenemos un consejo de gobierno en Haití que no termina de completarse porque falta uno, y dicen que el que falta es un representante de las bandas. Roberto, Y que por eso no ha podido formarse ¿qué es lo que ha pasado? el consejo de gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado, Roberto? Que he visto que la posición crítica al manejo de la crisis a raíz del canal que ha asumido el presidente Leonel Fernández, he visto mucha crítica reacia que lo acusan de traidor. O sea, ¿quién lo acusa de traidor? lo he visto ahí. Aquí he visto yo en todo lo que es las redes sociales, gente vinculada al gobierno, gente que están asociados al gobierno, que todo lo que dicen el presidente Leonel Fernández es un traidor, porque no coinciden en la posición tal vez o en la visión que el gobierno tiene del manejo de la crisis. Bueno, pero vamos a ver esto, mira. Cuando yo estuve en la Junta que salió la sentencia 168-13, yo vi a Luis Abinader haciendo marchas y campañas contra esa sentencia. Yo vi a Abinader trayendo abogados para ponerle a los afectados de esa sentencia, y yo diría que actuaron contrario a lo que era el sentir de la República en ese momento. Yo no puedo decir que Luis Abinader es un traidor. Yo diría que él tenía una visión distinta, al extremo de que llegó a decir que él era uno de ellos, que él se veía como uno de ellos, como descendiente libanés. No sé si recuerdan, en su intervención en un auditorio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando él se quejaba de que esa ley injusta se estaba aplicando contra ciudadanos extranjeros por tener color diferente. Evidentemente se está refiriendo al color de los hijos y descendientes de haitianos. El presidente Fernández lo que planteó es que antes de la bravuconada que asumimos frente al tema haitiano, la bravuconada visual y electoral, había que privilegiar el camino de la diplomacia. Si tú te buscas la declaración del presidente este lunes, en la semanal, te das cuenta que el presidente, ¿qué es lo que está diciendo? El presidente lo que está diciendo es que hay que buscarle una solución al problema, porque ahí va a pasar como el tema del sabio Salomón. Nosotros tenemos problemas con que Haití se quiere robar el masacre, ¿verdad? Estamos dividiendo las aguas hacia la vigía con unas bombas, creo que son dos
2 bombas ahí para traer el agua a un costo enorme diario de consumo para que esa planta estén, y el gobierno anunció ahora que va a poner creo que 5 más eléctricas, lo cuales van a resultar insostenible económicamente, pero el gobierno dijo que la va a poner y que el gobierno va a cargar con eso. Entonces, para redondear esa pregunta, ahora, ¿qué pasa? Que en ese tema, ahora Haití dice que va un afluente que fluye, aporta el 60% del agua. que lo va a represar. Y me imagino que nosotros seguiremos. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Doctor, ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es forzar una solución que obligue, a través de los mecanismos internacionales, a llegar a un acuerdo para un uso racional de los recursos hídricos en la República. Todo lo demás es propaganda electoral. Lo que critica el presidente Fernández en su intervención es que el presidente Abinader ha dejado de pensar como estadista y está pensando como candidato. Doctor, ha perdido la visión de Estado que se necesita para resolver ese problema. Doctor Rosario Márquez, hay una pregunta que tenemos que hacer. En el año 2016 se implementó el sistema de escáneres bajo su dirección de la Junta Central Electoral como presidente de la Junta Central Electoral. Hubo informes de informática que salieron a la luz pública, como que criticaban algunos aspectos que no fueron suficientemente seguros en esa implementación. Por igual, Guido Gómez Mazara presentó denuncias, querellas contra los miembros de la Junta Central Electoral. Varios senadores, incluyendo del Partido de la Liberación Dominicana, se pronunciaron cuestionando que se gastaran esos 40 millones y que los escáneres no pasaron a un almacén y no se utilizaron nunca más. Quisiera que nos hablara ya luego de pasados todos estos años, fruto de la experiencia, realmente qué fue lo que pasó con esa adquisición. No se ponderó apropiadamente, no era la tecnología apropiada, realmente esos escáneres no sirven y fue un dinero botado por el Estado Dominicano. Mira, yo diría que el más beneficiado de esos escáneres ha sido el PRM. Porque incluso en la última elección interna para elegir a Luis como candidato fue con esos escáneres que lo eligieron. Sirvieron tan poco que Luis es candidato presidencial hoy, porque en las internas del PRM se usaron los escáneres. Porque en las elecciones de febrero, cuando no porque sacamos votos, sino porque se usaron los escáneres. No, pero él se benefició de eso, de su uso. Se benefició de su uso. Porque lo que él está diciendo es que se comenta que no se usaron. Pero no es un tema de partido, es un tema de objetividad en cuanto a los funcionamientos que se están haciendo. Voy. Las elecciones del 16 que usted señala, todos los funcionarios electos, sin excepción, se hicieron con los escáneres. Hubo una bulla mediática generada alrededor de eso que generó el Partido Revolucionario Moderno, porque el PRM no aceptaba que el presidente Danilo Medina había ganado las elecciones con un 62%. Que ellos decían que era imposible, lo que significa que ahora. Parece al discurso de ahora. Entonces significa, para que tú veas. Lo que significa las cosas. Lo que significa que ahora él no lo puede sacar, porque si él decía que era imposible que Danilo Medina lo sacara, debe ser imposible que él lo saque, a menos que él se considere un ser especial que está por encima. ¿Verdad? Y la encuesta especialmente Y la encuesta del 16 decían exactamente lo mismo. ¿O no es así? Que hoy son malas. No, pero óigame. Y la encuesta del 16 decían exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó? Pero aquellas eran válidas, estas no. No, y con ese trabajo científico. No, yo estoy en ¿qué está haciendo desde el Yo estoy en gobierno? su pregunta. Ahora, ¿qué pasó? Efectivamente, el amigo Guido puso una querella y yo fui y la respondí. Yo fui a la Procuraduría, me reuní con el procurador, hice una instancia en la Procuraduría. Fui a la Fiscalía, me reuní con el fiscal, hice una instancia en el fiscal y oiga lo que le voy a decir. Y mandé un documento escrito pidiéndole que le diera curso a la querella. Y lo dije públicamente. ¿Por qué? Porque me iba a dar la oportunidad de demostrar que actué correctamente. Lamentablemente la Procuraduría la archivó porque la consideró sin ningún motivo, porque saben que se fundamentaba en declaraciones de los medios y esa era su prueba. Los escáneres se usaron. Entonces, eso quiere decir, todo se hizo bien. Le adelanto además de eso que soy el único presidente de la Junta que los 10 años de administración fueron auditados por la Cámara de Cuentas, que en adición a eso, los programas de modernización que se implementaron, se contrató una empresa internacional mexicana incluso para que hiciera una auditoría del proceso de automatización del registro civil. La comisión que dirigía esa auditoría la dirigía Aura Celeste Fernández y esa comisión determinó que todo se hizo de manera correcta. Muy bien. Por tanto, mi paso por la Junta Central Electoral, le puedo decir
Me siento muy orgulloso de cómo lo hice. Y por eso me da la gana a veces de mandar al carajo a mucha gente. Y si alguien se siente incómodo, que vaya a la justicia. Bueno, mientras tanto los escáneres se utilizaron y se siguen utilizando en la transmisión de datos. Y se utilizaron en la del 16. Exacto. Se utilizaron en la 2 del 20. Claro. Y se los utilizaron partidos ahora, políticos lo han usado. y se utilizaron ahora y en los gremios. en la interna. Y las que no se están utilizando en las elecciones, se están utilizando como computadora en la mayoría de Al las final los resultados lo validan. Oiga, mi hermano. El único que lo protestó casualmente fue Leonel en el 19. ¿Quién? El presidente Fernández en el 19. No, en el 19 no fue con eso. Fueron unos equipos adicionales. Fueron otros equipos que se compraron. de cédula, eso. Quien lo protestó el beneficiario, que fue Luis Abinader. Vamos a culminar. Háganme caso, para ver doctor, si a nos lo que yo dio estoy tiempo de planteando. Julieta Háganme caso. después. Gracias al doctor Roberto Rosario Márquez. Discutan eso. Una participación como él acostumbra con sus- Gracias, y debo aprovechar para agradecer quiero aprovechar. La bancada no. Aplaudieron todos. Quiero aprovechar para agradecer a don Bienvenido. Y quiero agradecerle a todos ustedes que siempre me han dado la oportunidad de comunicarme con plena libertad, de hacerme las preguntas más incómodas, en buena forma. sentido incómodo? No. ¿Un demócrata? De hacerme preguntas. Libertad de expresión. No, lo que quiero decir en este país. que hacer muy bien, siempre me he sentido bien. De hacer las preguntas que ustedes entiendan Claro. y además aceptar la respuesta que yo dé. Claro que sí. Lo que no significa necesariamente que estén de acuerdo, pero que la Pero respeten. ese es el ejercicio de la democracia. Así que muchas gracias. Ese es el ejercicio de la democracia. La dejamos para después. La próxima. La dejamos para después. Ya el lío se siente bien. Llévatelo, Cundo.